Bien, entonces ahora sí, vamos con el alimento. Decía este tiempo de Cuaresma hay mucha gente, digo que bien, costar el tiempito para poder cumplir. Decía, hermanos, este tiempo de Cuaresma para muchos es como un sacrificio duro, como algo que no les gusta vivir, y para otros le tomamos la Cuaresma como una bendición. ¿Y por qué le tomamos la Cuaresma como una bendición? Porque hay que dejar la vida vieja para comenzar una vida nueva. Entonces, tiempo de Cuaresma, dígale a la persona que está a su lado, es tiempo de bendición, dígale. Cuaresma es tiempo de bendición. Así que no le tenga miedo a la Cuaresma. Es tan importante porque cuando usted empieza a reflexionar, empieza a tomar conciencia, hermano, la vida va cambiando. La vida se va transformando y Jesús va haciendo en nosotros la imagen de Él. Por eso es que en esta noche, el tema de esta noche es como anillo al dedo. Es el tema Cuaresma, tiempo para volver al primer amor. ¿Cuál es el tema? Tiempo para volver al primer amor. Dígale a la persona que está a su lado. Van a trabajar ahora. Hermano, si escuchamos el tema, si escuchamos el tema. Dime, ¿cuál es el tema que vamos a hablar? ¿Cuál es el tema? Acá van a escuchar. ¿Cuál es el tema? Vean, van a escuchar. ¿Cuál es el tema, hermanitos? Tiempo para volver al primer amor. ¿Cuál es el tema? Tiempo para volver al primer amor. Al primer amor. Entonces, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo. Los que tienen la Biblia en Apocalipsis, capítulo 2, del 2 al 5. Nos vamos a poner de pie brevemente y entonces nos vamos a sellar con la sangre de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apocalipsis capítulo 2, del 2 al 5. Bien. Dice la palabra: conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malvados, y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sinceros, y descubriste su engaño. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor de antes. Date cuenta pues de dónde has caído. Arrepiéntete y vuélvete a tu conducta primero. Si no, iré a ti y cambiaré de su lugar tu candelero si no te arrepientes. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Tomemos así. Hermanos, esta palabra nos va a ayudar a reflexionar y a vivir. Mientras más nosotros escuchemos la palabra, tenemos que hacer que llegue al corazón. A veces estamos en reuniones y ¿qué es lo que sucede cuando la palabra se escucha? Por aquí y por donde sale. Por aquí. Ahora usted va a hacer, entra por aquí y tápese el oído. ¿Sí? Va a entrar por aquí y tápese para que no salga. Entonces la palabra dice en el verso 2, yo sé todo lo que haces. Fíjese, el Señor sabe todo lo que hacemos. El Señor sabe lo que usted miente, el Señor sabe de lo que usted le alaba, el Señor sabe que usted le lee la palabra de Dios, el Señor sabe que usted le ama, el Señor sabe que camina, el Señor sabe todo, todo sabe. Aunque nosotros nos escondamos, pero el Señor nos está mirando. Por lo tanto, no nos podemos esconder del Señor. Podemos escondernos del prójimo, del humano, sí, pero de Dios no nos.
Y saben que el Señor dice, yo conozco tu duro trabajo y tu constancia. El Señor sabe cómo trabajamos para el Rey. Los servidores que están aquí, y ustedes también son servidores. ¿Saben por qué? Aunque no estén, pero están con su presencia aquí sirviendo, escuchando. Ustedes me están sirviendo a mí, escuchando la palabra. Han dejado su tiempo para venir a escuchar la palabra de Dios. Y yo estoy sirviéndoles a ustedes porque estoy dirigiendo la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que dice el Señor? Yo conozco tu duro trabajo y tu constancia. Mamás que están trabajando duro, hijos que trabajan, esposos que trabajan, hermanos que trabajan duro en el rebaño, en el Señor, servidores que barren, que hacen muchas cosas. Pero ¿qué dice el Señor? Y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has descubierto que son mentirosos. Verso 13. Has sido constante y has sufrido mucho por mi causa. Mira, como el Señor Jesús dice, has sufrido mucho. ¿Cómo has sido constante? Hay muchas personas que los servidores, no sé qué tiempo tengan sirviendo. Por el tiempo no les hago una pequeña encuestita. Pero, hermanos, hay servidores que ya comenzaron, tendrán 5, 10, 15, 20 años, pero ya no son los mismos. Habrá matrimonios aquí que tendrán su vida, su relación, su vida de matrimonio. Tendrán 1, 2, 3, 4, 5, ya no tienen el mismo amor que tenían antes cuando éramos enamorados. Mujeres que estaban siguiendo al Señor y que vienen todos los domingos o de pronto vienen todas a las reuniones, pero ya no tienen el mismo amor. Son constantes, pero no tienen el mismo amor. Lo que dice el verso 3, así ha sido constante. Ahora ya no le estás sirviendo al Señor con ese mismo amor. Ya no eres de las personas que estás leyendo la palabra de Dios con ese mismo amor. Ya no eres de las personas que oras. Entonces, a pesar de lo que el Señor nos dice eso, en el verso 4, me voy centrando en el tema. En el verso 4 dice, pero tengo una cosa contra ti, y ya no tienes el mismo amor que al principio. Palabra de Dios. Escúcheme, pero tengo una cosa contra ti. El Señor reconoció que estamos trabajando, que hacemos muchas cosas. El Señor ve cómo somos constantes, nos esforzamos, pero el Señor tiene una cosa contra nosotros. Verso 4, pero tengo una cosa contra ti. ¿Qué cosa será? Yo reconozco las cosas que falla al Señor. Usted reconoce las cosas que tiene hacia el Señor. Entonces cada uno tenemos que reconocer en qué estamos fallando. La esposa, ¿saben por qué el matrimonio, camina distanciado? ¿Saben por qué se va perdiendo el afecto y el amor y el cariño entre la familia, entre los hijos, entre el esposo, la esposa? Porque no reconocen lo que tenemos. El esposo tiene algo contra la esposa y la esposa tiene algo contra el esposo. Los hijos tienen algo contra los padres y los padres tienen algo contra los hijos. Y Dios nos dice, yo tengo contra ti algo. Y ese algo, para nosotros descubrir, necesitamos sentarnos a escuchar la voz de Dios. Hermanos, la única forma para escuchar al Señor es en que tengo que sentar o doblar las rodillas para escuchar a través de la oración. Y a veces también escuchar a través de los labios de la persona que está exhortando. Por eso, hermanos, es importantísimo que en esta noche vamos a ver algunas señales
para saber si hemos perdido el primer amor. ¿Quieren descubrir? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si no quieren, no les doy. Sí. ¿Sí quieren? Bueno, dígale a la hermana que está a su lado, prohibido dormirse. Dígale, prohibido dormirse. Entonces vamos a ver algunas señales para saber si se ha perdido el primer amor. Vamos a ver algunas señales. Yo, por ejemplo, cuando yo trato con los matrimonios, ya descubro yo que hay señales, hermanos, que van perdiendo el primer amor. Yo ya les voy descubriendo que hay esas señales en donde, hermanos, veo que se va perdiendo el primer amor. Por ejemplo, brevemente, las parejas que no dialogan han perdido el primer amor. Las parejas que no salen juntas han perdido el primer amor. La familia que no sale con los hijos ha perdido el primer amor. Entonces los hijos que no salen con los padres han perdido el primer amor. Entonces fíjense. Entonces vamos a ver algunas cosas de lo que se ha perdido el primer amor. Primer paso, cuando se empieza a endurecer nuestro corazón a través del pecado. El pecado nos aleja. El pecado es como una muralla que nos tapa y no nos permite escuchar la voz de Dios. El pecado nos destruye. Bueno, aquí hay esos mares, ¿no es cierto? Aquí hay mar y hay esos bueyes, ¿no es cierto? Me imagino que ustedes conocen dónde están los barcos, las canoas, qué sé yo. ¿Qué hacen eso? Para que no se alejen de amar, ¿sí o no? En el muelle de amar para que no se distancien. Pero cuando viene la ola, ¿qué sucede con esos barcos? Y al rato de moverse, ¿qué sucede? Se chocan, se golpean y se destruyen. El pecado es eso, que nos amarra, nos golpea, nos destruye y nos arroja. Y el Señor quiere en esta noche que reconozcamos en dónde hemos caído. Que el pecado nos está distanciando. Ya no soy de las personas que colaboran. Ya el pecado ya ha entrado en mí, por ejemplo, de la crítica. Y yo, ¿por qué tengo que hacer las cosas y el otro no hace nada? ¿Y por qué yo tengo que obedecer a mi servidor y por qué no hace él? Bueno, y ese es el pecado. Hay pecados muchos. Pero también dice, hermano, es que hay pecaditos blancos. ¿Será cierto? Hay pecados blancos. Pero son pecado es. Dígale a la persona que está sola, el pecado es. Y el pecado endurece. El pecado. No es que es una mentirita piadosa. ¿Qué dice? ¿Hay mentiras piadosas? No hay. Pecado es pecado. Otra de las cosas que vamos a descubrir que nos aleja del primer amor es la falta de compasión por las necesidades de las personas. Hay mucha indiferencia, hermanos. Ya no nos vemos como hermanos, nos volvemos egoístas. Y cuando la persona se vuelve egoísta, empieza solo para mí y nada para ellos. Y a veces cuando el pecado entra en el hogar, en la pareja, solo yo, este es mi dinero, este es mi casa, este es mi carro, por lo tanto tú no tienes nada, no sabe compartir. Y a mí en la vida espiritual, yo solo soy el que tengo el don. Yo solo soy el que puedo orar. Yo solamente soy el que puedo hablar. No, hermanos. Ese es el pecado que nos está distanciando de Dios. Entonces, hermanos, y luego el tercero es la indiferencia espiritual. ¿Qué es la indiferencia espiritual? Es tener la falta de interés hacia los asuntos de Dios. Antes, ¿cómo éramos? Primerito, ay, padrecito, ¿en qué le ayudo? Hermanito, ¿en qué le ayudo? Voy a arreglar a esto. Y ahora además se hacen indiferentes.
indiferente espiritual. Hay el hermano que se alegra solo. Para eso es el servidor. ¿Para qué? Que se alegre. Indiferencia espiritual. Hermanos, tenemos que empezar a pedir al Señor que nos vaya a sanar y liberar. Esa indiferencia espiritual nos aleja. Y cuando hay obstáculos no nos puede escuchar. No podemos escuchar la voz de Dios. Y mientras sigamos nosotros actuando, seguiremos nosotros alejándonos del primer amor. Antes, ¿no es cierto? Me imagino cuando cada uno de ustedes fueron llamados por el Señor, que decía, hermanito, yo soy el primero que estoy orando. Ahora ya me levanto a las 5, a las 4 y oro. Ahora ya no se levanta ahora. Ahora ya no lee la palabra de Dios. Ahora ya no se confiesa. Ahora ya no viene a las reuniones de los servidores ni del grupo. Indiferencia. Ay, que se vayan ellos, suficiente. Yo tengo tantos años ya, ¿para qué me voy? La indiferencia espiritual, ¿saben cuál es aquí también? En los servidores. Que cuando viene una persona, a lo mejor una persona sencilla, con un saqueo como yo, pequeñito, no, ese que nos va a dar, ese que tendrá. Indiferencia espiritual nos hace que rechacemos a las personas. Amén. Bien, le voy a pasar a mi esposa porque me prontito estamos sobre el tiempo. Ella va a continuar ahora con la enseñanza cómo volver al primer amor. ¿Les gustaría o no? Amén. Démosle un aplauso al Señor, fuerte ese aplauso de mano para despertarnos. Antes, para que sepan del tema que estoy dando y lo que voy a dar, porque yo no me aparto de este bendito camino, pero quiero dar mi testimonio. Para mí una alegría estar aquí, en verdad les digo, hermanos. Hace unos años, muy atrás, cuando era mi niña, mi papá se murió y yo tenía 5 años. Mi madre quedó de 24 años con 4 hijos. Quedamos, se puede decir, a la deriva de barco. Mamá tenía que trabajar para llevar el pan a los hijos. Así pasaron el tiempo, pero mi vida se enfrascó en dolor y en tristeza. Empecé a sentirme tan mal de ver que todos tenían papá y yo no tenía papá. Mi padre era un amor, porque ese papá que tocaba la guitarra, yo era bailarina, por eso es que yo bailo. Mi nieto toca la música y yo bailo. Eran hermanos, pero a los 9 años mi mamá me dijo que le bajara un suéter y yo no lo había escuchado. Tenía 9 a 10 añitos. Había estado como comienzo de mi regla. Pero mi madre no me ayudó en ese campo. Entonces mi mamá me siguió a pegarme, que hasta ahí recuerdo, y vivíamos en el 4º piso. Y puede usted imaginarse bajar corriendo, rodar la grada, levantarme, rodar la grada, y así rodé más de 50 gradas. Había llegado a la puerta donde vivía mi tía. Me había cogido del candado y ahí me dio 10 ataques. ¿Y saben qué son los ataques? ¿Han oído ustedes la epilepsia? Pues esto yo viví. Al mismo tiempo digo, hermanos, bendita epilepsia. En verdad. ¿Sabe por qué? Porque a mí me gustaba cantar. Y por este problema de enfermedad que el Señor tenía trazado en mi vida, porque el Señor traza. Y dice el Señor, yo siempre digo, es un bello aguijón en mi vida, porque evitó que yo me vaya por otro camino. Pero esta epilepsia me llevé a mi matrimonio, en la cual, que en paz descanse, mi finada suegra decía a su hijo, que has casado con una taquienta. ¡Qué dolor! Pero en ese momento, hermanos, yo vine muy resentida de niña en mi vida. El resentimiento
enferma. Yo me resentí con mi madre y me resentí con el dueño de la vida, el que dio la vida, con mi Señor. Con Él me resentí. ¿Por qué me resentí con Él? Porque yo no tuve papá. Y siempre le decía, ¿por qué me quitaste a mi padre? Acudí a un sacerdote salesiano, Padre Carlos Crespi, en busca de amigo de padre. Y él era mi papá. Es italiano grande y yo sentadita al lado de él, mientras mi abuelito hacía sus cartelones para las vistas públicas. Con esta enfermedad yo vivía tomando Epamin 3 veces al día. Una cápsula fuerte y cara. Pero siempre iba a la iglesia, siempre estaba ahí. Y cada vez que a mí me daba esta enfermedad, yo le decía, mamá, me siento mal. Crecí con esto. Me casé enamorada, muy enamorada, pero no con este esposo que está aquí, otro que quedó en Cuenca. Porque ese esposo se dedicó a beber. Ese esposo se dedicó a tener amigos. Ese esposo era mamitis. Y ese esposo me decía vieja curuchupa. Pero no él, por si acaso, no le verán como a la cara. Hermanos, más odio en mi matrimonio, más rabia en mi vida. Embarazada de mi primera hija, me dio 10 ataques a los 3 meses. Pero mi corazón estaba herido. Me decía yo mismo, ¿para qué me casé? ¿Qué hice de mi vida? Pero el Señor sabe cómo me llamó. Tuve a mi hija y verle crecer a mi hija fue triste porque no podía caminar. Pero mi corazón estaba herido. Mi matrimonio seguía en guerra. Estaba decidida a separarme. Hasta que una vez, yo amo a la Semana Mayor. Amo la Semana Mayor. ¿Saben por qué? ¿Quieren saber por qué amo la Semana Mayor? Porque hace 44 años, 46 años, 44 años que el Señor me sanó de la epilepsia. Dale un aplauso a mi hermano para la gloria de Dios. En la próxima le cuento todo lo que hizo el Dios en mi vida. Quiere decir que mi cumpleaños con Cristo en mi sanidad es víspera de Domingo de Ramos. Y este jueves que viene es cuando me trajo mi madre al mundo. Así es que voy a tener 2 fiestas. Así que ya saben, quedan invitados. Dale un aplauso al Señor, hermanos. Del Señor. La próxima les doy el testimonio. Por eso digo, hermanos, este es mi primer amor. Esto fue mi primer amor. En la que nada me detuvo a mí. Cuando el Señor sanó mi vida, cogí la palabra de Dios, pero sin descuidar mi hogar. Simplemente dejaba alistando a mi nena, le daba todo a mis niños y me iba al grupo de oración. Mientras Carlos me decía, por eso digo, no es el otro, me decía, oye, ¿a dónde vas? Deja para santiguarme. Me trataba feo, pero yo me iba. ¿Cómo voy a dejarle al Dios del amor si Él es mi primer amor? Si el Señor me sacó del fango de la enfermedad, del fango del odio, ¿cómo voy a volver a ese vomitado que un día estuve? Ojo, hermana y hermano, volví al vomitar.
Volví al vomitado. Por eso, hermano, te comparto dos testimonios. Cuando tú vienes del grupo y quedas mirando a tu servidor, defectos, fallas y todo, eres un humano como tú. Vienes a la iglesia, miras a un sacerdote, miras defectos. Eso, defectos que tú miras en el otro, te apartan del camino de Dios. Pero cuando tú vienes y te paras y le miras al Rey de Reyes, ese te hace continuar el amor de los amores. Amén. Dale un aplauso a mi hermano. Pero yo vi a mi servidor, vi los defectos, saqué a mi esposo del grupo, criticando con él. Nunca hagas eso, hermano. Nunca. Nunca más volví a hablar más, sino orar. Un año volvió al vomitado del alcohol. Yo lo saqué. Yo era una persona ahí, a un rincón, donde yo lloraba con mi dolor, pero yo no fui culpable de ese vomitado. Por eso dice la palabra: ay de aquel que conociéndome a mí, vuelves y volverás y tú mismo te enrodarás en ese vomitado. Y así fue cuando le trajeron a Carlos el hermano y dijo: ahí te dejo. Me dejó tirando a mi marido. Yo le quedé mirando y dije: Señor, ¿qué hice? ¿Qué hice, Señor? Yo pedí ayuda. ¿Cómo puedo verle a mi esposo alcohólico, Señor? Si tú me sanaste, Señor, ayúdame para regresar a la fuente que nunca debía haber salido. Ahí regresamos, hermanos, y son 44 años que seguimos en este bendito camino. Dale un aplauso a mi hermano. No lo salgas ni aquí te encuentres con problemas. Por eso, hermanos, el 5º verso dice: por eso recuerda de dónde has caído. ¿De dónde has caído? Vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dale un aplauso a mi hermano. Fuerte, para que no te olvides. ¿Y qué es el candelabro? ¿Qué será el candelabro? Los pecados. La luz. ¿Y quién es el fuego de tu vida? Que no, que hay un fuego grande en nosotros. Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Porque en Él viene la fuerza, Él viene la sabiduría, Él viene la alegría, Él viene el gozo. Amén. Yo fui y el Espíritu Santo dijo: ay, Teresa, ¿cómo volviste a la oscuridad? Y Él lo que hizo es retirarse un poquito y me dejó el año a que vive en las tinieblas. ¿Tú quieres volver a esa vida? No. Dile: Señor, yo no quiero. Aquí estoy para que tú me levantes. Dale un aplauso al Señor, hermano. Fuerte ese aplauso. Por eso es importante recordar en dónde has estado tú, de dónde has venido tú. Hay testimonios que hemos escuchado. Yo fui alcohólico, yo fui drogadito, yo fui prostituta. Hay testimonios grandes que cuentan. Esos testimonios realmente a uno le dicen: ¡vaya, Señor, qué maravilloso eres tú! Porque tú amas a todos y Él te sientes feliz cuando ves que el hermano que estaba en el fango de lodo, en el alcohol, donde estaba terminada su vida, resucita con Cristo Jesús. Amén. Para eso, hermanos, para eso tenemos que estar aquí. Y este es el regalo de la Cuaresma. Esta es la época de la Cuaresma. Yo digo: bendita Cuaresma, bendita la iglesia, bendita la santidad. ¿Por qué? Porque nos hace recordar cada año la Semana Mayor. Nos hace recordar cada año la
nuestra vida para no cometer errores. Y yo le agradezco a mi Señor. Y a mí me encantó la Vía Crucis. Qué lindo. Qué hermoso cuando tú te pones a rezarle al Señor y miras lo que Él vivió para darnos la vida y vida en abundancia. Amén. Dale un aplauso a mi hermano, al Señor. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. ¿Qué dice? Cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Ahora es el momento de cambiar nuestra mente para empezar a tener una nueva vida. ¿Vale la pena nosotros vivir recordando el pasado? Pero yo me he topado con hermanas que no pueden olvidar el pasado. Y estando en el camino del Señor me han dicho, hermana Teresita, no puedo olvidar el pasado. Porque no le has abierto el corazón al Señor. Porque no le has entregado tu problema al Señor. Porque no le has entregado tu herida al Señor. Porque no le has entregado tu dolor al Señor. Porque el Señor está aquí paseándose y dice, dame, ¿para qué te llevas a tu casa? ¿Para qué vives amargada? Hay algo muy lindo que el padre Darío Betancourt decía. Mírale al hermano que está a tu lado. Mírale cómo está ahorita. Qué seria, ¿no? Ay, y usted dice, ay sí, hermana Teresita, ella sí que tiene cara de limón amargo. Vea, el Señor nos pide sonreír a pesar de... Ay, hermanas, si es de conversar las bellezas que es el Señor. Realmente digo, hermanos, el tiempo está corto, pero Dios está maravilloso. Amén. Dios es tan grande, Dios está vivo, Dios no está muerto. Amén. Empecemos a tomar nueva mentalidad con alegría y empecemos a hacer todo con amor. Que este pueblo crezca, para la honra y la gloria de Dios Todopoderoso. Un aplauso al Señor, mi hermano. Fuerte este aplauso. Pongámonos de pie. Vamos a hacer una pequeña oración. ¿Les gustaría que oren por ustedes? Levanten la mano los que quieren que oremos por ustedes. Levanten. Gloria a Dios. Y también hacer las peticiones.